Bien, hermanos, seguimos viendo las cualidades del siervo de Dios. Sería la radiografía del siervo de Dios, que está en Tito. Son 14, 15 cualidades, y estoy obligado a exponerla por una, porque si el Señor lo mencionó en Timoteo y lo repite en Tito, es porque Él quiere que esto se tome muy en cuenta. Como decía la vez pasada, estamos viviendo crisis de credibilidad. Hasta la FIFA, hasta la ambición de la gente, la soberbia se ve más claro. Ahora, eso para nosotros como creyentes no es primera noticia, porque sabemos bien, como lo hemos visto en la carta de Tito y Timoteo, es cómo administrar sabiamente la iglesia de Cristo y cuál debe ser el papel del pastor, del obispo, el anciano, el diácono dentro de la iglesia y cómo administrarlo. Son requisitos pastorales, pero son requisitos para todos. El asunto es que el pastor tiene que tenerlos y los otros quizás quieren aspirarlo a tener. Pero es requisitos que deben ser para todos los que aspiran a tener madurez espiritual. Hemos visto 4 y vamos a ver 3. El pastorado, hermano, no se impone. El pastorado no es un título. No es un asunto que tienen que hacerme una reverencia, por eso no estoy de acuerdo con la palabra reverendo, porque el único que merece reverencia es Cristo. El pastorado no es algo que se ostenta, de que ya yo soy pastor. No, el pastorado se merece. Y para poderse merecer tiene que haber testimonio, tiene que verse humildad, tiene que verse el deseo de servir al Señor desinteresadamente, sin ambiciones, sin egocentrismo, sin tratar de dominar a la gente ni enseñorearse de la gente. En verdad que yo no conozco ninguna iglesia que desprecie a Cristo, pero sí he conocido congregaciones que llegan a despreciar a su propio pastor. Y si el pastor no se ve Cristo en la persona del pastor, pasa entre la familia, y está el coach a la cabeza de un equipo, y está un presidente a la carga desde otra. De ahí se deriva la palabra hospital, de hospedador se deriva hospital. Es para asistir urgencias, necesidades. Versículo 1 y 2. Hebreos 13, versículo 1 y 2 dice: permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es el amor de hermano. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No nos olvidemos de la hospitalidad. Y la hospitalidad todavía tiene una mayor manifestación de amor en nuestras casas. Ahora que la casa, tenemos casas cultos en la iglesia, estamos abriendo las casas porque el mejor hotel 5 estrellas es una casa. En una casa podemos encontrar ternura, asistencia, y podemos decir como George Bush dijo una vez: mi casa es tu casa. Hablando de la Casa Blanca, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener las puertas abiertas. A veces queremos embellecer las casas y hacerlas muy apropiadas, muy finas, mostrar un estatus, pero nadie nos visita. Entonces eso de casas ostentosas, pero que no tiene amor, es algo que se ha perdido, porque en el interior donde yo me crié, las casas, la gente se visitaba. Y uno llegaba a cualquier hora hasta comía. Y siempre nosotros teníamos, como lo he dicho antes, grandes ollas en la casa para el que viniera. Y donde comen uno, come dos, hay que echarle un poco más de agua a la sopa y alcanza. Y la idea está en ser hospitalario. Y uno no sabe apreciar lo que es la hospitalidad hasta cuando viaja como creyente. Cuando uno va a casa de otro, afuera, como aquellos pastores cubanos que me hospedaron en su casa, que me dieron la cama nupcial para dormir. Digo: pastor, pero ¿cómo me va a dar la cama de ustedes del matrimonio? No, pastor. Yo quiero que se sienta en su casa. Y en ese tiempo estaba la cosa más peor todavía. En Cuba, bueno, no sé si es peor o mayor, pero estaba peor o bien peor, que
comíamos todos los días y dice, oye, pero esto no se ve tan mal aquí, pastor, estamos comiendo demasiado bien. Digo, no, pues usted no tiene idea. Una mujer hospitalaria, cuando tú te sientes en su casa, es como si tuviera tu casa. Y Cristo tenía una casa muy allegada, ¿cuál era? La casa de Lázaro, una casa donde estaba puertas abiertas y eran verdaderamente amigos de la casa. Nosotros tenemos que practicar la hospitalidad. Y me gusta que la iglesia allá en Manara, cuando una vez al año celebramos este evento de capacitación, hospedamos a los obreros en casa que se da, muy estrecha. Me acuerdo cuando fuimos a Estados Unidos, a la iglesia de Jeff Adams, una iglesia grande, una iglesia inmensa, y ahí experimenté lo que significaba la hospitalidad cristiana, cómo nos atendieron en la casa, los mismos hermanos. Había grandes banquetes en la iglesia, en esa conferencia, y los hermanos eran los que preparaban los postres, la comida. Ahí no había nada comprado afuera. Y parecía 1000 clases de sopa, 20 tipos de clases de sopa, postre de todo tipo, hecho por la mano de todos los hermanos. Y hasta había un deseo de servir y de ser hospitalario, que había hasta una americana que vino con un tremendo carro con sus lentes oscuros, y vi a todos los pastores que iban al... Oye, pero qué cosa, qué ocurrencia. Pero cuando uno quiere servir, uno busca la manera de servir. Porque en la Biblia, el que quiere ser primero, tiene que ser ¿qué? Siervo de todos. La hospitalidad debe ser abierta en todo momento. Hubo una familia cubana que estuvo en la casa como 4 meses. Y vino, ni la conocíamos. Vino a través de Ulises, que tampoco Ulises los conocía. Y llegaron a la casa y se quedaron. Y la amistad ha sido tan grande que cuando fuimos a Cuba y están ahora en Miami, estamos en comunicación, porque el que primero se beneficia de la hospitalidad somos nosotros. Pero hay un requisito para el que hospeda, bíblicamente hablando, que está en 1 de Pedro 4:9. Existe un requisito muy importante para el que hospeda. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Uno no puede estar diciendo, oye, mira cómo come ese hombre, ¿eh? Es barbaridad, se lo va a acabar el supermercado. Oye, cómo gasta de agua. Oye, pero oye, ¿cuándo va a apagar la luz? No, sin murmuraciones. Oye, ¿cuándo se va? Si tú quieres verdaderamente recibir la bendición del Señor en hospedarse los unos a los otros, tenemos que hacerlo sin murmuraciones. Entonces, un pastor debe tener la casa abierta y en verdad que así debe ser. Yo fui criado en eso, yo fui criado así. ¿Cuántas veces en mi casa no había un montón de sobrinos que me le mandaban a mi papá? Y yo estábamos nosotros, que eso ya era no era una casa, era una pensión. Eso es increíble la cantidad de sobrinos que estaban. Digo, mira, Kiko, mi papá, te voy a mandar a mi sobrino, a tu sobrino allá, mi hijo, porque para que esté allá y que esté en la escuela. Oye, así nos criamos con sobrinos. Esa casa mía tenía una mesa, hermano, que había que hacer varios turnos. ¿Por qué? Porque nosotros así éramos nosotros de la casa. Yo vi ese amor y lo que se logra, lo que tenemos que hacer en estos tiempos es no ser tan cerrados, mezquinos y ser mucho más abiertos. La iglesia de Cristo, ¿hay alguien buena gente? Bíblicamente hablando, ¿hay alguien bueno hay bondad? Inclusive hay hermanos que dicen, pastor, perdonen, pero hay gente mejor, más buena, afuera que adentro de la iglesia. Cuando el joven rico se acerca a Cristo, le dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, maestro, aquí se define la bondad. ¿Quién es el único bueno? Dios es el único bueno. Dios es el único. Si hay algo bueno en mí, es porque se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie bueno. No importa los olores que haya en el arca, y estamos dentro de Cristo, en el arca del Señor. Y tenemos que ser amantes de lo bueno, porque el buen fruto viene de Cristo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, bondad, fe,
benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Está la bondad dentro de las cualidades del Espíritu Santo. Así que no el amante de lo bueno, debemos procurarlo. Y el hombre que ya está en Dios y es amante de lo bueno, es aquel que ama la iglesia del Señor, ama la creación de Dios, ama la venida del reino de Dios, ama que Cristo está pronto a aparecer, ama la plenitud del Espíritu Santo, ama el compañerismo cristiano. El amante de lo bueno se rodea de todo lo que ama a Dios. Los valores de Dios son mis valores, lo que ama a Dios es lo que yo amo. Así que no existe bondad humana, porque inclusive muchos mentalmente quieren hacer el bien, pero terminan haciendo el mal que no quieren. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Es mejor un bien hecho que un bien dicho. La gente puede decir bien cosas buenas, pero hacerlas, solamente con la ayuda de Dios podemos ser buenos. Solamente con la ayuda de Dios. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice así: todas las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo lo que pueda haber de bondad en mí desciende de lo alto. Hermanos, tenemos que dejar afuera todo tipo de influencia humana. Hay personas que se sienten muy con el ego trepado porque tienen que bondad viene de Dios. No existe currículum humano, currículum vita, que pueda desplazar la bondad que viene de Dios. Y mucho peor, tenemos que alumbrar claramente la bondad de Dios a través de nuestro testimonio. Porque la gente quiere ver, no es que yo soy cristiano, yo soy bautista. Qué orgullos denominacionales. Aquí lo que vale es una vida cambiada, un estilo de vida, que se vea que somos amantes de lo bueno, amantes de lo bueno. Yo amo la creación de Dios, porque cuando Dios hizo la creación, dijo, reconoció humildemente que necesitaba la sabiduría de Dios para administrar un pueblo tan complicado como ese. Y Él lo pidió y Dios le dio. Ahora, usted puede tener la bondad de Dios y la sabiduría de Dios, sí. Santiago, ¿qué dice? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Así, si se quiere quedar mediocre, hagan una cosa pero no la hacían. El amante de lo bueno sabe que la bondad viene de Dios. Y no quiero ser mediocre. Pero hermano, el amante de lo bueno es aquel que está enamorado de las cosas del Señor. Y el tercero y último cualidad que vamos a ver hoy, el ser justo. El siervo de Dios tiene que ser justo. ¿Qué significa ser justo? La sabiduría para juzgar sabiamente cualquier cosa a la luz de la palabra de Dios. La sabiduría de aplicar la Biblia a la situación que estoy viviendo. Cuando yo aconsejo matrimonios que se van a casar, por ejemplo, o que ya están casados y están pasando sus dilemas y sus controversias, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a poner ahí a ver qué te pasó a ti? No, que es que ella, mire, pastor, me hizo esto y esto. Oye, eso estuvo mal lo que tú le hiciste a él, ¿ah? No, lo que pasa es que él me hizo esto. Oye, eso estuvo mal lo que tú hiciste ahí, ¿ah? Yo no voy a estar ya de estar de juez de municipal aquí o de corregidor. Yo nada más tengo que sacar la espada y decir, ven acá, ama a tu mujer y tú respeta a tu marido. Aquí lo dice la palabra, no lo dice Ricardo. Aquí yo no estoy aquí para estar arreglando. No. La Biblia en cuanto a la justicia o a ser justo es aplicar la palabra de Dios a la vida. El justo vivirá por la fe. No solamente por la salvación, sino que vive por la fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la justicia es aplicar a la vida el consejo de Dios. Búsquense Levítico 19, versículos 36 y 37.
Dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Balanzas, pesas y medidas justas tendréis. ¿Cómo? Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová, ¿cómo yo tengo una balanza y un peso justo cuando aplico la Biblia a mi vida? No puede ser que yo venga a la iglesia y me entra por un oído la palabra y me sale por el otro. Y cuando salgo como mi papá actuaba. O que yo salgo como fui criado. O la vida de fe es una vida cambiada. Hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué son nuevas? Por aplicar la palabra de Dios en la vida. Una vez hicieron una inspección en el mercado público, hace años que vi esa noticia, una inspección de las pesas para ver si estaban alteradas. Y resulta que dentro de los que tenían alterada la pesa, había un creyente que tenía Jehová mi pastor. Y eso salió por el periódico como una curiosidad para ofender al Señor. Mira tú, uno de los comerciantes que vende la fruta o la verdura tenía la pesa alterada y alante de la pesa tenía Jehová mi pastor. Ven acá, hermano, ¿tú qué tienes usando el nombre de Dios en mano? Si tú dices ser cristiano, tienes que vivir como Cristo ordena. El que me ama guarda mis mandamientos, eso es ser justo. El justo vive como Dios le ordena, eso es ser justo. No es como estamos en América Latina, justicia, justicia. Siempre estamos tumbando a alguien. El que está arriba. Pero la justicia se vive cuando se aplica la palabra de Dios. ¿Y sabe cuándo va a haber justicia en el mundo? Cuando Cristo reine. El sol de justicia gobernando, va a ver si va a haber gente torcida por ahí. Porque se va a aplicar la balanza correctamente. Porque va a haber la pesa y la medida correcta. Pero nosotros desde allá, como iglesia de Dios, podemos mostrar que esa balanza, desde ahora, antes que venga Cristo, podemos ver que la medida es correcta con nuestro testimonio, siendo justos. Miren, ahí en la Biblia había una iglesia que no tenía madurez, una iglesia que no era justa porque no aplicaba la palabra de Dios a su propia iglesia, que Pablo les llamó niños espirituales, unos babies que había que cambiar pañales a esa iglesia. Eso en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 5, que la iglesia de Corintios es una iglesia de inmaduros, y por eso que 1 Corintios, desde el capítulo 1 hasta el 15, es una iglesia, es una carta de pura corrección nada más. ¿Y qué pasaba en esta iglesia? Leamos. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué significa esto, hermano? Que los hermanos, en vez de deslindar por medio de hermanos justos, maduros, los problemas que había en la iglesia, se demandaban en los tribunales. ¡Qué vergüenza más grande! Hermano contra hermano pleiteando porque no se podía. Bueno, el ala esta no se habla con la otra. Están enojados de hace 10 años. ¿Habrá Cristo allí? Una de las evidencias que he nacido de nuevo es que nos amamos como hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a lavar la ropa sucia dentro de la casa. Y cualquier asunto que pudiera haber entre nosotros como conflicto, lo podemos resolver a la luz de la palabra de Dios. Si queremos. Eso es terrible. Una vez presenté a un niño aquí. Y la mamá, la abuela, trajo como invitada en la presentación del niño
a una abogada que yo conozco, que es allá de mi pueblo. Y ella una vez estuvo en el registro público, en una dirección, estuvo en una jefatura. Y a mí me buscaron como abogado para resolver un problema en una denominación cristiana, que había una pelea de perros ahí. Y cuando yo llego donde ella se me para al escritorio. Y usted sabe que en los pueblos la gente no crece, ¿no? Porque le dice, Ricardito, ¿cómo estás? Y me abraza y ¿qué te trae por aquí? Mira, no, es que venían a averiguar sobre esta iglesia. Digo, tú tienes que ver con esa gente. Por eso que yo soy católica. Esa gente anda con la Biblia debajo del brazo, pero mira la pelea que tienen allá adentro. ¡Qué barbaridad! Tú tienes que ver con ellos. Sí, yo también ando con la Biblia debajo del brazo. Bueno, de repente no todos son iguales. Pero, ¿y cómo puedo resolver esto, Rosita? Digo, lo que te aconsejo es que retires todo eso. Porque aquí el acta la junta directiva dice que la otra no es la correcta porque no había mayoría en la votación y la otra impugna a la otra y se han ido así tirando piedra uno al otro. ¿Quién es el que queda desacreditado ante las autoridades cuando nosotros no resolvemos nuestros propios asuntos adentro? Cristo queda. ¿Por qué? Porque estamos usando el nombre de Jesús en vano. Estamos deshonrando el nombre del Señor. Y daría vergüenza a cualquier creyente que tenga que ir ante los incrédulos a que nos den luz de cómo resolver las cosas en la iglesia. A eso se refiere justicia aquí. Y dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Cuando se dice el apóstol Pablo, es a veces el creyente maduro, dice, mira, pierdo yo, pero no vamos a resolver eso allá. Y hermano, cualquier asunto que haya entre nosotros, líbrenos Dios, porque ya en Estados Unidos, con el perdón de mi hermano Weldon, que quiero mucho, pero ya en Estados Unidos todo es demanda, todo es demanda. Y las iglesias tienen que tener todos los seguros al día, porque si vamos a jugar fútbol y resulta que alguien se lesiona, bueno, tienes el seguro al día, quítame, págame. Entonces tienen que hacer una nota, firmo que la iglesia está exonerada de cualquier cosa que me pasa durante el juego de fútbol, ¿verdad? Si vamos a un campamento también hay que firmar ahí que está exonerado. Oye, ven acá, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Y yo digo absolutamente que la iglesia del Señor es el ejemplo a seguir. Si hubiera más cristianos gobernando en este mundo, los códigos penales y los códigos serían mínimos, porque imperaría Cristo en nuestras relaciones. Pero el hombre, por el pecado, abundan las leyes. Y cada día abundarán más las leyes porque ahí no hay justicia. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo de ser los primeros en ser sobrios, justos, santos en cuanto a la administración de nuestras relaciones. Y ahora manera de aplicación, hermano, en estos tres. ¿De qué sirve que tengas las casas bonitas si nadie te visita? Me salió una rima. Las casas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, era el convivio natural para el crecimiento de la iglesia. En una casa podemos ser hospitalarios. Yo estoy viendo que las casas, las que hay, se comen juntos con alegría y sencillez de corazón. Y estoy contento porque la iglesia está siendo más hospitalaria. Que podemos tener las casas abiertas cuando hacemos las conferencias y tenemos a alguien hospedando en la casa. Y todos los que han hospedado están muy contentos con la experiencia que han tenido de hospedar. Porque cuando uno es hospedado, uno no olvida ese tiempo en que tuvo en esa casa. Si Cuba, con sus limitaciones económicas, me acuerdo que me hospedó, Panamá puede ser mejor hospedadora. Tenemos que expresar el amor a través de ser hospitalario. Me gusta que cuando tenemos esos 15 días por lo menos de Manara, hay el cafecito, hay allí
Y si están, mire que una colombiana me dice, pastor, es increíble que cómo vamos a Colón, allá a vernos en la zona libre con los musulmanes y cada uno tiene una loncherita dentro de un paquetito bien ordenadito, el sándwich con su manzana. Oye, pero qué cosa de niño, parece una mamá. Eso se quedaban sorprendidos de la hospitalidad que tenía la iglesia. Porque no está, hermano, tenemos que ser hospitalarios y cada día debemos ser más abiertos, más abiertos. No hay que temer amar. No, pastor, y si me resulta un bribón adentro de la casa, Dios, Señor, está bien, para eso están las cartas de recomendación, ¿no? También es importante. Pregunto si tú amas las cosas de Dios. ¿Amas a lo que Dios ama? Es un poco difícil llegar a la iglesia, te tienes un dolorcito de cabeza los días sábados, los días domingos, los viernes en la noche. Te da una comodidad física, un dolorcito corporal, que quieres tomar una aspirina. Pero el sábado estás arreglado, el lunes estás arreglado. Pero cuando son las cosas del Espíritu te cuesta. ¿Qué dijo Cristo? Que el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Y yo te aconsejo que para que ames a Dios muchas veces hay que patearse. Párate. Sí, pero sí, párate, carne. Tárate de ahí, tú no vas a dominarme porque el Espíritu gobierna la carne. Carnal, muere a la carne. Haz morir lo terrenal en vosotros. Porque si no, viene el delirium templis, ¿no? Entonces resulta que las cosas del Señor hay que también ponerle ánimo y esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahora, ¿cómo está tu balanza? ¿Estás como aquel hombre del mercado público que tenía alterada la balanza? ¿Ah? ¿Aplicas tú la palabra de Dios a tu vida? No, es que tengo una rabia adentro que no puedo perdonar esto que me hicieron, pastor. Esto no tiene nombre. A mí, es que mire, pastor, estoy muy dolido que estoy por lo que me hicieron. Pero ¿qué dice Cristo? Que cuántas veces hay que perdonar. 70 veces 7, ese es un test muy difícil de pasar. Los hermanos flaquean en el perdón, les cuesta perdonar. Pero si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y tampoco quiero como pastor, y lo voy a decir muy claramente, que no toleraría y los reprendería muy duramente hermanos peleados. No, que nosotros no nos hablamos desde que ella no me llamó para el cumpleaños. Digo, cualquier tipo de sandeces y cosas pequeñas muestran lo inmaduro que somos y a los niños cómo hay que reprenderlos cuando son bebés espirituales. No haga eso más. La palabra de Dios dice esto. No puede haber enemistades profundas en la iglesia. Hay que reconciliarse rápidamente. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Y el último consejo bíblico, cuando dice en primera de Juan capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. No que despreciamos a los hermanos. ¿Cómo yo sé que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? En que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Es decir, no ha nacido de nuevo. No, pero es que hay pastores que ese hermano es insoportable. ¿Eh? ¿Y qué dice la Biblia? Soportaos los unos a los otros. No dice soportaos. Dice soportaos los unos a los otros. Y después dice y perdonaos los unos a los otros, porque a veces el insoportable puede ser que te ofenda y después dice, es que no lo soporto, sopórtalo. Y si me ofende, me aparto. No, perdonaos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Así que aquí no hay manera, hermano. Somos hermanos y estamos en el arca. Tiene que soportar al hermano su hedor, si no le gusta, porque estamos adentro. Y si no nos podemos nosotros ser hermanos, ¿qué esperamos del mundo, hermano?
¿Qué esperamos del mundo? Aquí hay unos hermanos, mi hermano Carlos Burgos, Pedro, Marco, que queríamos aglutinar a los venezolanos porque están sufridos, pues yo sé, y yo estoy siguiendo de cerquita ahí todos los análisis de cómo está Venezuela, porque tengo un montón de venezolanos aquí. Digo, Señor, para poder entenderlos, y vale la pena tener una cercanía de oración, porque algunos están por acá, la mujer por allá, mandar plata para allá, todo ha sido complicado. Y si nosotros no podemos darle amor a todos estos refugiados hermanos en Cristo, ¿quién lo va a hacer? ¿El mundo lo va a hacer? El mundo se va a aprovechar de esta situación, pero ellos tienen que encontrar refugio en nuestra iglesia. Y no solamente los venezolanos, colombianos, los ecuatorianos. Y a mí me gusta que cuando Cristo venga aquí va a haber una ensalada de países. Y que cuando venga el Señor encuentre una iglesia hospedadora, justa, amable, amante de lo bueno. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Oh Padre nuestro.